El evangelista Mateo Evangelist Matthew tiene el propósito has the purpose de presentar a Jesús to present Jesus como el Mesías esperado. as that waiting Messiah. Y aunque el libro de Mateo And even though the book of Matthew fue escrito específicamente para judíos, was for Jewish, nosotros, aunque no somos de origen even though judío, we don't have origin of Jewish, ciertamente yes, el que podamos and reconocer we can recognize que Jesús es el that Mesías, Jesus is the ese Messiah, Mesías esperado, that waiting Messiah, el Cristo. the Christ. Mesías y Cristo significa lo mismo. Messiah and Christ means the En el same. Antiguo In the Testamento Old era Testament, it was Mesías, Messiah, en el Nuevo Testamento es Cristo, it's que Christ, significa that el means ungido. the anointed one. ¿Cuántos le alaban? How many can praise? ¿Cuántos alaban al ungido? Can you praise the Messiah? Así que nosotros So us, hemos sido educados we have been en educated la palabra de Dios on the Word of God para entender de igual to manera understand the same time que Jesús es el that Mesías, Jesus is the que Messiah. era el esperado, He was the waiting one, era el deseado, the desire one, el que nos ha de the mostrar one that is going to show el us camino que nos conduce a the Dios. way that is going to go to the Lord. ¿Quién nos conduce a Dios? Who's going to take us to the La Lord? religión. Religion? ¿Quién nos conduce a Who's Dios? going to take us to the Lord? ¿Quién envió a Dios? Who did God send? Juan 3:16 John que dice, 3:16. porque de tal manera God so amó loved Dios al the mundo world que envió a su Hijo. they gave His only begotten Son. ¿Para qué? For who? Para jugar dominó. To play dominoes with you. To what? But have eternal life. Very O sea que good. la vida eterna es a través de Jesús. So eternal life is by Jesus. ¿Cierto, Right or fariseo? false? Es a través de It's Cristo. through Jesus. Es a través del Mesías. Through the Messiah. Aquel personaje para algunos. That character for a few guys. Aquel profeta para Or prophet for otros. others. Aquel hombre Or man. que llegó en aquel momento de la Who came in historia that time of history. para hacer un To cambio, do a change. para impactar. To impact. Y ciertamente And yes, tengo que entender we need to dentro understand de lo natural on the natural que cuando Jesús llega that when Jesus o comes cuando el Hijo del Hombre or llega, the Son of Man tiene comes, que suceder algo. something needs to Algo happen. tiene que pasar. Something needs to O happen. es recibido Or you receive o es rechazado. or he's rejected. O es recibido Or he's received o es or rechazado. he's rejected. Algo va a pasar. Something's gonna go Diga on. conmigo, algo va a Say pasar. something's going to go on. Algo tiene que Something suceder. needs to happen. Pero dentro del enfoque de la palabra But on the focus of the word, y en nuestras vivencias hoy día, in our lifestyle today, aunque son tiempos diferentes, different moments, la gente sigue igual. people are still the same. Las reacciones son las The mismas. reaction are the same. Algunas A personas few people, le siguen en espíritu y en verdad. they worship in spirit and truth. Otros Others, simplemente les agrada they like God el escuchar sobre and they like the Dios. word of God. Y otros But others, quizás están interesados maybe they're en interested los panes y los peces. in breads and fish. Cada reacción Each reaction del ser humano, of the human being, no importando los tiempos, doesn't matter the different time, ha sido la misma. has been the same. Y pregunto yo, So my question de los seguidores de Jesús, from the followers of Jesus, aquellos que verdaderamente those that really les quieren seguir en espíritu y en want to follow verdad, Jesus in spirit and truth, aquellos que no tienen prisa those para that las really cosas de Dios, are not always in a fast look to the things of God, aquellos que vienen a la those casa that really comes to the house of para God alabar y to glorificar worship su and glorify nombre, the King of Kings, para establecer el to reino de establish the Dios. kingdom of God. ¿Qué ha pasado con ellos? What happened with them? ¿Dónde se encuentran? Where are they? La palabra de The Dios Word of God says, nos habla, por ejemplo, for example, en Juan 6:66, in the verse of John, Santo, holy, nos dice que muchos de los that discípulos a lot of the disciples se volvieron hacia atrás went back y ya no andaban con and they were Jesús. not walking with Jesus. Gente que habían visto los People milagros, that saw the miracles, gente que estaban con Él, people that was with Him, gente que recibían la people that enseñanza. received the teaching. Por eso los ministros That's why the no ministers, los puede sorprender, ¿verdad, Paola? you cannot De surprise aquellos que them luego de estar con Those nosotros that are un with us tiempo, a long time. nos dan la They espalda, say goodbye. dejan las cosas del They leave Señor, the things of God porque fueron because situaciones there were que el problems mismo that Jesucristo Jesus Christ tuvo que manejar en aquel managed at that tiempo. time. Esa fue la reacción That was the reaction de la mayoría de las of all personas. the people. Se volvieron atrás They were back y dejaron a Jesús. and they left Jesus.
Cuando el Hijo del Hombre llega, When the Son of Man comes, sucede algo. something needs to happen. Sucede hoy, It happens today. sucedió en el It pasado happened in the past. y más doloroso And it's more painful. que el rechazo hacia Jesús That reaction that they don't want to know about Jesus fue por el pueblo was because the people que mejor preparado that was very prepared estaba para recibirle. only wanted to receive Fue him. rechazado por los They suyos. were rejected by those same people. Fue rechazado por los que le The conocían. one that knew Jesus, Aún su familia even their family, le ridiculizaban. ridiculized Jesus. Así que Jesús So Jesus, en aquel in that tiempo moment, tuvo que ver estas situaciones, saw this going on, todas estas cosas all these sucediendo. things going on. Y dentro del ministerio de Jesús And on the ministry of Jesus, me impactó mucho it impacted me lo que sucedió con Juan el what Bautista, happened with John the Baptist, el gran evangelista de the Dios, biggest evangelist of God at that time. el cual estuvo comisionado, tuvo el He had the propósito purpose and had the commission de preparar to prepare el camino the way para que Jesús so Jesus pudiese llegar can walk, y en una forma, por decir así, cómoda, and let's say in a very comfortable su way, ministerio pudiese his ministry fluir. could flow. Así que Dios prepara hombres y So mujeres God prepares women and men of God para el propósito de for Dios. the purpose of O God. sea que Jesús So no Jesus solamente llegó allí, didn't only come here. el camino estaba The preparado. way was prepared. Juan el Bautista John the Baptist tuvo esa comisión de Dios. had the Great Commission. Y en Mateo 3:13, And Matthew 3:13, cuando Jesús when Jesus, llega el momento it comes to the moment del el propósito de Dios para con él en la tierra, of the purpose of God on earth, va al Jordán. he goes to the river of Jordan. Y al llegar al And Jordán, when he went to the river, dice la palabra the word says, que Juan el John the Bautista Baptist se opuso, no quiso en aquel didn't momento want it in that moment bautizar a to Jesús. baptize Jesus. Eso quiere decir Meaning que Juan el Bautista that John the Baptist reconoció que recognized Jesús era el that Mesías. Jesus was the Messiah. Porque en aquel momento, Because in that moment, cuando Jesús se le when acerca, Jesus comes, él le dice, no, yo no debo hey, bautizarte. I can't baptize you. Tú eres quien debes You should bautizarme a baptize mí. me. Pero en aquel momento But in that moment, había que cumplir un propósito del the Padre. purpose of the Father needed to be Tenía fulfilled. que descender And descend el reconocimiento that recommendation de parte del Padre of the Father sobre Jesucristo. over Jesus Christ. Así que en aquel So in momento that moment, es bautizado Jesús Jesus is baptized de parte de Dios from God a través de Juan el Bautista. through John the Baptist. Y desciende And entonces, then descends, él dice la palabra de the Dios, Word of God el says, Espíritu Santo the dove of the Holy en Ghost, forma de paloma, as a dove, y se abren los cielos heavens open. y se escucha la voz. And you hear the voice. Y Juan Bautista escuchó la voz And John the Baptist heard the voice. cuando dijo, este es mi hijo amado, This is my son. en el cual tengo Where complacencia. have favor. Pero luego pasó algo. But something happened. Sucedió algo en la vida de Juan el Bautista. Something happened in the life of John the Como Baptist. sucede en la vida de muchas Like it could personas happen to anybody. que reciben palabra de They Dios, receive the word of God. reciben palabra They have a profética, prophetic han word. escuchado la palabra, They hear the muchos word. han sido predicadores, Father has been preachers muchos le han servido a Dios por and served the tiempo. Lord for a long time. En el caso de Juan el Bautista, In John the Baptist case, fue encarcelado he was in jail en un momento dado de su in a vida moment of his life. y estando en la cárcel, And being on jail, dice la palabra de the word Dios. of God says. Vamos a buscar, vamos a You know verlo. what? Let's go to the word. Vaya conmigo a Mateo 11:2. Al oír Juan John heard. en la cárcel, ¿está Hey, conmigo? yo, are you with me? ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Los hechos de Cristo. The facts of Christ Le envió dos de sus discípulos put two of their disciples para to preguntarle, ask him, ¿eres tú are you aquel que había de venir the one that is to come, o esperaremos a otro? or do we need to wait for somebody else? You. Que muchos Juan Bautistas hay. We have so much John the Baptist is at a church now. Voy a mirar para que no- I'm not looking, so you say it's que no sea personal. personal, es I'm una looking at the persona. wall. ¿Dónde está John? John es el que yo puedo usar.
Well, Debe this, sentar we la have cara. John there. Aleluya. Usted es hijo de la casa. He's son of the house. O quizá Willa, ¿verdad? Willa? Wait until you the Messiah or not. ¿Y a quién él bautizó? Who did he baptize? ¿A quién le preparó el camino? Who did he prepare the way? A Juan el Matadero. John the gardener? ¿A quién? Who? En aquel momento, Juan estaba desconcertado. Ciertamente Yes. permitió Amen. que sus emociones fuese por encima de su espíritu. Y como seres humanos, And as human people, muchos me van a decir, what am I going to say? pero apóstol, yo Apostle, no soy perfecto. I am not perfect. Yo sé que no eres perfecto. I know you're not Yo sé perfect. que no eres perfecto. I know you're not Pero eso no te perfect. da excusa But that's not an para excuse no ser el propósito to de not do the Dios. purpose of God. Eso no te excusa That is not an para excuse no realizar to lo que realize Dios quiere que what God hagas. wants to do in your life. Puedes caer, Yes, you could pero fall. con Cristo But with tienes Christ, que levantarte. you need to stand up again. Tienes que levantarte. You need to stand up again. Porque hay una familia, There's a hay family. unas generaciones, There's a generation. hay personas que están observando. People that are looking, Aunque usted no lo crea, believe it or not, hay personas que observan People that look. lo que nosotros What we hacemos, do. lo que nosotros what decimos, we say, especialmente los ministros. especially the Tenemos la pastors. experiencia de la pastora Paola. I don't know Pastor Paula, Pero a if she veces had, nosotros vamos a los sitios we went y to nos the places, conocen. and they know us, Y yo no sé ni quiénes and I don't son. know who they Tú are. eres fulana de tal. Oh, you're Esta Eli. semana fuimos a Plan City We went to Plant City, y fuimos a una tienda. and we went to a store. Y, tú eres la pastora Horace. You're Tú eres de Pastor Lakeland. Hora, you're from Lakeland. I'm like, who are you? Y nosotros, ¿quién tú eres? Who are you? And us, Tenemos un llamado we have a call de ser portadores to be exporters del Evangelio de of the Cristo. gospel of Christ. Somos representantes We represent de Cristo Christ aquí en la tierra. on earth. Así que en aquel momento, So in that moment, Juan el Bautista, John the Baptist entre sus emociones, goes to his emotions. un hombre A man, que por la razón que fuese, the reason, no lo vamos whatever, a buscar we're not negativamente, going to judge or analyze. pero le dio la espalda al Señor. Decide not to look at the Lord. Tuvo dudas de Jesús. He had doubt of Jesus. Tuvo dudas de lo que había ministrado. Doubt what he did. Y probablemente Probably porque él había entendido because he understood o había establecido en su or corazón established in his heart la manera the way en que Dios tiene que hacer las where cosas. God needs to do the things. Pero Dios el viernes But God Friday nos dijo claramente said clearly que las cosas es según la voluntad de Dios. it is through his will. Venga tu reino, May your kingdom sea come, tu voluntad your will be done aquí en la on tierra earth como en el cielo. as it is in No heaven. es mi voluntad, It is not my no es will, como lo hace mi cultura, not what my culture no es told me como to yo do, quiero hacer las what I cosas, do want to do the no es things, como a mí me not agrade. like I like the things. Esa es la manera de It is on the Dios. way of the Lord. Es según la voluntad de Según la Dios. voluntad. Es como Dios quiere That's what God hacerlo. wants to do. Y créame una cosa, And believe me, es mucho mejor it's better a la manera de Dios. the way of the Lord. ¿Qué pasó? What happened? Juan había anunciado John el announced juicio de Dios. the judgment of God. Y lo que, ¿verdad? Y lo que ve en And what he Jesús saw in Jesus era misericordia, was mercy, amor. love. Pero Jesús no venía a establecer un reino. But Jesus didn't want to have his own kingdom. Había presentado a Dios He presented como God un Dios justiciero de of a justicia God that was just, que estaba por venir that was to come, para aplastar, para to romper break and just a todos los malvados, a todos los malos. make all those bad, evil people Y lo que ve go down. And what they see En in Jesús Jesus es un hombre sencillo, is a simple man, es un hombre humilde, humble man. un hombre que no alza la voz, He doesn't scream, sino que simplemente simply se dedicaba a sanar. heal people. No se dedicó a condenar, He didn't condemn people, sino a perdonar, but forgive people, a dar amor. give love. Muchos o muchas A lot hoy día nowadays, siguen esperando a un Dios they're waiting for a God que venga a poner orden. that's going to establish order. Muchos están A esperando lot are waiting a un Dios todopoderoso for a mighty, great I am que God resuelva los that problemas will resolve the problem y elimine los enemigos. and just kill the enemies. Pero por otra parte, But in another part,
Los pastores Pastors, predican a través de la they palabra preach through the word. que somos llamados a perdonar, We're called to forgive. que somos llamados a ser We're called to misericordiosos. have mercy. Así que como que no me hace sentido So it doesn't make sense es que Dios that God no está haciendo las cosas is not doing things como yo las quiero, like I want it, como yo like deseo. I desire. ¿Alguien está entendiendo? Are you here? Queremos a Dios a nuestra We manera. want to see God in our way. Juan quería que Dios John wanted that God hiciera las cosas a su can do manera, things his way como él había entendido because he had that revelation in en his su opinion, humanidad, in his human side, pero no había tenido but didn't have la revelación del the cielo. divine revelation from heaven. Él sí trajo el mensaje, Yes, he brought the word. preparó un camino, He prepared the way, pero no era el camino but not the way. como él quería que He fuese. wanted the way to be. Aún Judas Even Judas, no le fue it was not. este Jesús This Jesus de la manera que él he quería. wasn't satisfied for him like he wanted to see Jesus. ¿Cuántos están entendiendo? Are you understanding what God is saying? Siga conmigo, esa es la manera de Dios. Say, it is on the way of the No esa es mi Lord. manera. It is not my way. Dígale que está a su lado, Dios te está Look at hablando. somebody. It is not my way. Pero para salir de duda, But no more doubt. Juan el Bautista John the Baptist dice que envía sends a varios, algunos dicen dos, otros dicen varios, to various people. no interesa ese It's not really the point punto, right now. a unos discípulos 7 disciples para preguntarle a Jesús. to ask Jesus. Y ahí estamos, ¿están conmigo todavía? Are you with me here on the river of Jordan? Dice, ya lo oí Juan en la cárcel, los hechos de Cristo. So the facts of Christ. Mateo dice, le envió dos de sus Had 2 of the discípulos disciples para said, preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? are you the one that is to come? ¿O esperaremos a otro? Or do we need to wait for others? En la investigación And that investigation, presenta que cuando él está preguntando when he's asking, si hay que esperar a do we otro, need to wait for others? lo que se estaba What refiriendo, he was referring, va a venir otro diferente a ti. is somebody different coming after you? Tenemos que esperar a otro que sea distinto a ti. I need to wait for somebody else that is not like you? Can you get what I'm saying? I understand. ¿Tú me entiendes? ¿Qué Jesús tú le estás sirviendo? What God do you ¿O estás serve? esperando otro Jesús? Or are you waiting for another Que no es Jesus? el que te That is complace, not the one that satisfies. que no es el que hace las cosas como tú The quieres. things your way. ¿Quién es Jesús para Who ti? is Jesus for you? ¿Qué has hecho de Jesús? What have you done from ¿Qué Jesus? estás haciendo de What are you Jesús? doing with ¿Qué vas a Jesus? hacer con What are él? you going to do with Jesus? Así que fueron a donde Jesús. So we went to Jesus. Eran discípulos They were obedientes. obedient disciples. Hicieron lo que, ¿verdad? Su maestro. And they did what the master Porque commanded los que them. sirven al Señor Those that serve the Lord, hacen caso a lo que Dios les they dice. listen what the Lord Así que says. estos hombres fueron So obedientes. they were obedient Tenemos un ejemplo men. tremendo. A great example. Y respondiendo Jesús les dijo, And responding Jesus, he says, y go haced saber a Juan and make John las cosas que oís y veis. or share what you saw and you heard. Los ciegos ven, The blind will see. los cojos andan, The one that can walk will walk. los leprosos son The limpiados, lepers will be clean. los sordos oyen, The deaf will hear. los muertos son The resucitados, dead will be alive again. y a los pobres And the poor es anunciado el evangelio. is announced the gospel. Y bienaventurado And yes, es el que no haya blessed tropiezo is be en mí. the one that doesn't stumble or fall because of me. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién es Jesús para usted? Who is Jesus for you? En el caso de Jesús, In the case of Jesus, siempre él respondía precioso. he had beautiful words. Yo vivo enamorado de Jesús. I'm in love with Jesus, John. Respondió con hechos, He responded with facts. no respondió con habladuría. Not with talking, Amén. man, Sino con hechos. with facts. Porque los verdaderos siervos de Dios The real men of God responden respond
con hechos de Dios, Facts of God. no con habladurías. Now we're talking. No es yo decir soy el mayor prophet. I am the major prophet. Es si la manifestación It is the manifestation of de Dios God. está con el mayor prophet. It's with the major prophet. Así que en aquel So momento in that moment, le dijo, déjenle saber a Juan tell John que los ciegos ven, that the blind will see, los cojos andan, the one that can walk will walk, los leprosos quedan the leper will limpios, be clean, los sordos the oyen, dead will listen, los muertos the resucitan, dead will be alive y a los again, pobres and the poor se le anuncia la buena noticia. will talk the good news. ¿Quién es Jesús para ti? So, who is Jesus for you? Amado, esta fue la carta de presentación. This was the letter of Estas fueron las presentation, credenciales credentials que vinieron de parte del that Padre came from the Father para to certificar certify lo cierto the truth del ministerio terrenal de Jesús, of Jesus' ministry on earth. de Dios con The nosotros. great I am. No era lo que se decía, Now, what people said, sino eran los but hechos the facts de lo que Dios estaba of what haciendo. God was doing. ¿Qué Dios ha hecho en tu So, vida? what got God done in your life? ¿Qué de dónde Dios te Where sacó? did God bring you from? ¿Qué es lo que sucedió en tu What vida? happened in your life Por lo cual estás aquí that hoy. you're here today? ¿Cuál es el propósito? What is the purpose? En alguna manera u otra, In a way or another, no todos estamos we're not all here conectados en igual manera. connected in the same level. Algunos están pensando, If you are thinking, otros están if you evaluando, are evaluating, otros están probablemente ya ansiosos de salir, if you want to go to the Red Lobster, otros no quieren entrar if you don't want to, they don't en el care propósito to de the purpose Dios. of God. Pero yo tengo un propósito But I have a de purpose parte de Dios from the Lord hoy today. de preguntarte I need to ask dónde you, tú tienes a Jesús. where is Jesus in your life? ¿Qué vas a hacer con lo que Jesús te ha dado? What are you going to do with what God gave you? What are you doing with what God gave you? ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? ¿Qué vas a esperar? What are you waiting? ¿Es Jesús Jesús para ti? Is Jesus really Jesus tu in your life? Salvador? Is He your Savior? ¿O estás esperando Are you still waiting for a another otro Messiah? Jesús que Another venga, Jesus that comes. que sea They can diferente, be different. que le corte la cabeza a la They can cut gente, your enemy's head off que venga y te sufrague todas las finanzas que and give you all the necesitas? money that you want to spend? ¿A qué nivel What tú level has puesto a Jesús have you en tu put vida? Jesus in your ¿Qué life? significa Jesús What para does ti? Jesus mean in your life? Para Juan el Bautista For John the llegó el Baptist, momento de duda. the moment of doubt Si came. aquel de verdad era el Cristo, Is He really the si el que Christ? le preparó el camino era The one that Jesús, prepared the way, was He really si él Jesus? verdaderamente Is He really había bautizado al baptized? Dios con The nosotros, great I am. eso es triste. It's so sad. Pero ¿saben But qué? you know what? Dios tiene un propósito God has a purpose. con haberlo revelado To reveal it a través del evangelista. by the Y que evangelist en este día primero in this first de day, marzo del 2015, March of Dios te 2015. pueda confrontar con la God can palabra confront you with the y word decirte, and say, ¿por qué tú dudas de mí? why do you doubt so ¿Por qué dudas much de mi of palabra? my word ¿Por qué dudas de los profetas? or the ¿Por prophets qué dudas de los or the apóstoles? ¿Por apostles? qué dudas? Why? ¿Por qué no estás accionando Why you're not acting conforme al llamado que te he conforme to the dado? calling that I gave you? ¿Cuántos años más How many more tú vas a years esperar? you're going to be waiting? ¿Cuántos años How más? many more years ¿Cuántas profecías más you're going to have one more prophecy vas a estar pidiendo and ask, oh, give me more. confirmación a Dios? Give me more Si confirmation. cuando Dios habla When God speaks, es it's establecido. established. Porque cuando Dios When dice, God says, esto es, it is done. no se puede jugar con Dios. You don't play with the Las cosas Lord. de Dios son en The things serio. of God is Que serious. Dios dijo, What God says, it is. You, pero nosotros but us, somos los que decidimos we decide si activamos if we o activate vivimos or we live en lo que Dios quiere in que what God vivamos. calls us to live.